ustedes. Y yo soy Soraya, profesora Soraya. Yo soy brasileña, o sea, yo puedo enseñar liturgia a ustedes y culto, y ustedes van a me enseñar un poquito más de español, porque mi español a veces tiene algunos problemas. Si yo digo algo que no entiendan, por favor, me pidan que yo pueda repetir, decir de otra forma, o me pueden ayudar a decirlo correctamente si hay algún problema, por favor. Y yo hoy vivo en norte de Honduras, en la cuesta, en La Ceiba, la ciudad de La Ceiba, en norte de Honduras, donde mi esposo es un misionero y trabaja con 3 comunidades aquí, acá en esa ciudad, 3 pequeñas comunidades que son como puntos de misión. Y ahí estamos. Ya como 1 año y medio, llegamos en enero del año pasado. Y nos quedamos, no sabemos cuánto tiempo, tenemos, la primera previsión es que nos quedemos hasta julio del próximo año, pero puede ser que estemos más tiempo. Y creo que es importante que ustedes entiendan un poco así por qué estoy aquí y cómo llegué hasta ahí. Porque yo tengo una historia con Centroamérica, con las iglesias luteranas de Centroamérica, que hay una comunión de iglesias que son Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras y ahora también Guatemala. Y esta comunión de iglesias quería hacer un trabajo con música y un trabajo con hacer un himnario para las iglesias, un himnario común para las iglesias luteranas de estos países. Y por eso yo conocí Centroamérica de esa forma, porque fui invitada a hacer toda la asesoría técnica de ese himnario. Porque en mi tierra, en Brasil, yo he trabajado como más de 25 años con música y liturgia. O sea, yo estudié música, soy directora de coro, pero siempre la música para mí en la comprensión de que era un ministerio, un trabajo como un otro ministerio, solo que no es un ministerio ordenado en nuestra iglesia. Pero nunca me pasó por la cabeza hacer, ya también, claro, lo hice por mi vida profesional, pero que el punto principal de mi trabajo con música fuera afuera de la iglesia. Siempre fue en la iglesia, siempre trabajé en la iglesia. Entonces trabajé algunos años como coordinadora nacional de música de la Iglesia Luterana en Brasil, y por eso que me invitaron a hacer la asesoría técnica. Yo estaba trabajando en un himnario de Brasil también, que está listo desde el 2017 y que hoy está siendo utilizado ahí. Y por eso, como mi trabajo siempre fue en la iglesia, era necesario también estudiar teología, no solamente música, no era solamente la práctica musical que era importante, pero también la teología que está por detrás de la música. Y por eso también fui a estudiar teología, primero una maestría en liturgia, en la parte de teología, y de ahí me invitaron a seguir con una maestría en educación, en la área de religión y educación, que también tenía que ver con la liturgia, porque yo trabajé con espiritualidad, juventud y música, trabajando con grupos de jóvenes y pesquisando grupos de jóvenes que hacen música en la iglesia, porque esos jóvenes están ahí a veces un sábado toda tarde haciendo música en la iglesia. Entonces ese era mi interés, porque yo también trabajaba con jóvenes en ese tiempo en la iglesia. Y después también seguí con los estudios de doctorado en teología, también en ese mismo punto. Entonces yo estudié un poco de los grandes teólogos que trabajaron con la música en la iglesia, con la liturgia, con los conceptos de culto, con culto y cultura, que son cosas bien, bien interesantes que también van a estar aquí en esa clase. Y entonces, para que ustedes puedan conocerme un poco, eso es
así una parte de lo que yo hacía ahí. Y cuando llegamos ahora a Centroamérica, surgió esa oportunidad de estar sustituyendo por ese semestre a la profesora Elise Hoffman, que también es de Brasil, nos conocíamos de la universidad ahí. Yo trabajé también en esa universidad, primero estudié y después trabajé 2 veces, 5 años, entonces fue estudiante otra vez, alumna, y seguí otra vez como estudiante. Y, y ahí conocí a profesora Elis y sí, y así llegué aquí. Yo estoy también en ese momento trabajando en un otro seminario teológico en México que hace parte de la comunidad teológica de México, que es SEMLA, Seminario Luterano Augsburgo. Ahí estoy impartiendo ahora también una clase de liturgia y el otro semestre música en el culto, era lo que trabajé ahí. Y también sigo trabajando con la Comunión de Iglesias de Centroamérica. Hoy mismo salgo de acá de esa clase y voy a un taller virtual con ellos también, un taller en línea. Eso un poco para que me conozcan. Bienvenidos, bienvenidas a esa clase. Ustedes ya me dijeron la bienvenida, ahora también les retribuyo. Es realmente una alegría poder estar con ustedes y también una gran alegría saber que yo voy a aprender mucho con ustedes, porque para mí la tarea docente siempre es esa, yo estoy aprendiendo. El último semestre tenía, por ejemplo, un alumno en una otra institución que vive ahí en la cordillera, ahí en los Andes, en la parte más alta de los Andes, en un pueblo bien alejado de todo, y él estaba ahí en línea, en clases, y me hablaba de cómo es el culto ahí donde él vive, que es muy, muy distinto de todo lo que yo ya había así conocido, escuchado sobre vida de culto. Entonces, con él aprendí mucho y a veces, una vez u otra me quedaba hasta después de la clase y decía, ¿usted puede permanecer? ¿Me puede explicar eso que usted dijo? Porque no puedo imaginar cómo es eso. Y él me contaba y yo después ya salía a buscar videos, quiero entender mejor de qué está hablando él para entender y para aprender. Entonces, creo que así es que se aprende, que son esas es esa interacción y realmente creo que voy a aprender con ustedes. Por eso ese pedido, cuando alguien va a hablar, por favor, llegue ahí al micrófono para que yo pueda entenderles bien y tiene que poner bien cerca de la boca para que pueda entender. Y yo voy a compartir la pantalla con ustedes. Oh, desculpa, ya siempre tarda un poco. Si alguien ya quiere hacer una pregunta, por favor, no necesitan así, me pueden interrumpir a todo tiempo, solo levanten la mano o lleguen ahí cerca del micrófono, ya sé que alguien quiere hablar. Y voy entonces a compartir un poco do que vamos a trabajar. Culto y liturgia son dos palabras sobre que vamos a escuchar muchas veces en ese semestre. Culto y liturgia. Y tal vez ustedes se estén preguntando qué significa eso, qué vamos a hablar. Tal vez ustedes vengan de un contexto, cada uno de ustedes creo que cada una viene de un contexto muy distinto. Y cuando yo pienso en culto, liturgia, tal vez yo esté pensando en una cosa y ustedes estén pensando en absolutamente otra. Eso vamos a ver después. Y eso, pero vamos un poco con lo que está en el plan de trabajo. El objetivo general que vamos a tener en esta clase es propiciar un espacio de reflexión sobre el culto y la liturgia, ofreciendo conocimientos bíblicos, teológicos, pastorales, históricos y culturales sobre el tema. Entonces, ese fue el reto que me dejaron ahí, trabajar esos temas con ustedes. Y realmente un espacio de reflexión. Vamos a mirar el culto como lo conocemos de nuestra práctica, de nuestros contextos, de nuestras congregaciones, y de ahí vamos a traerlo como, por un momento, como una mirada para
como de pesquisa. Vamos pesquisar, vamos aprender sobre nuestra práctica, vamos hacerlo de forma bien objetiva, porque cada una le tiene mucho amor normalmente a su congregación, a su iglesia, pero en un momento tenemos que mirarlo bien objetivamente. ¿Dónde estamos en todo ese escenario? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué dejamos? ¿Qué podemos sacar de ahí? ¿Qué podemos quitar, tal vez, cambiar? Todo eso vamos a hablar de una forma bien objetiva, pero claro, siempre trayendo nuestra experiencia personal. Y vamos a trabajar con 4 unidades didácticas, que son la introducción conceptual sobre la celebración cristiana. ¿Qué es una celebración? ¿Qué es cuando se dice culto? ¿De qué se está hablando? Y otros conceptos también, otras palabras. La base bíblica teológica del culto cristiano. Después, la historia de la liturgia. Voy a decirles que esa es la parte que más me gusta porque yo vengo de un contexto de mi niñez y también de mi juventud, donde no había un culto como nosotras decíamos que nuestro culto no era un culto con liturgia. Y cuando yo empecé a estar en cultos más, digamos así, un poco más organizados, yo no entendía mucha cosa. Y cuando fui a estudiar la historia del culto cristiano, ver desde, claro, de los tiempos bíblicos, pero también como después se fue desarrollando cada parte de la liturgia, para mí fue como, wow, esto es una cosa nueva y es fantástica, es increíble. Y por eso me gusta mucho, porque también a mí personalmente, para mí fue muy importante. Y también entender que no hay un culto que no tenga una forma. Todos nuestros cultos tienen una forma, y eso para mí, yo pensaba que estaba en una iglesia muy libre, que cada domingo prácticamente era todo nuevo. No había sí una forma. Había algunas reglas que se seguía siempre. Y cuando se cambiaba también era necesario hacer toda una explicación por qué cambiamos. Entonces había sí una forma, y liturgia tiene que ver con forma. Eso ya es muy importante en un primer momento. Y también el culto cristiano y sus conexiones. Ahí vamos a mirar, por ejemplo, todas las formas de arte que están que tienen que ver con el culto, el espacio del culto, donde celebramos, donde su comunidad celebra, su congregación, cómo celebran, en qué espacio. Ahí hay otras cosas que también vamos a trabajar. Entonces, estas son las 4 unidades didácticas que queremos trabajar. Y para el sistema de evaluación, 3 evaluaciones parciales que les voy a decir cómo van a seguir a medida que, por ejemplo, voy a decir hoy en 2 semanas, hoy no, pero cuando llegue, voy a decirles, en 2 semanas vamos a hacer, quiero que ustedes escriban una cosa así, o vamos a preparar un seminario, un debate, alguna cosa así, ahí voy a explicar cuando llegue el momento. Y al final vamos a tener una evaluación final, que también les voy a explicar, pero eso vamos a construir, vamos a hacerlo como, claro, cada persona va a trabajar por sí, pero no vamos a llegar al final del tiempo, ahí en noviembre, y empezar. No, vamos ya en la mitad, tal vez en fines de septiembre, ahí, inicio de octubre, ya vamos a empezar a planear cómo vamos a hacer esa evaluación final, qué vamos a escribir ahí, porque cada persona va a tener que escribir alguna cosa. Pero eso también cuando llegue les voy a decir. Por ahora, quiero empezar con una pregunta. En su contexto, ¿cómo se llama el encuentro conjunto y público de la comunidad? Yo entiendo que o de la congregación, como ustedes sientan, como normalmente utilizan. Yo entiendo que las iglesias en general tienen muchos encuentros, muchos momentos que se reúnen.
Por ejemplo, hay encuentros solamente para los jóvenes, hay momentos que son para niños y niñas, hay momentos que son tal vez para mujeres, hay otros momentos que solamente son para las personas que quieren tener un momento de oración, una reunión de oración. Hay otros momentos que tal vez solamente pastores y pastoras se reúnen. Hay muchos encuentros en la iglesia, pero normalmente hay un encuentro que es público, normalmente una vez en la semana, y que está toda la comunidad reunida. Toda la comunidad puede participar, tiene su espacio ahí. ¿Cómo se llama ese encuentro? Hay distintos nombres en distintos locales. Se alguien me quer llegar ahí al micrófono y decirme cómo se llama en su contexto. Profesora, en la generalidad aquí les decimos culto o misa. Culto o misa. Sí. Y a todas las personas que están ahí, ¿es la misma cosa o algunos son distintos? Sí, ok. Sí, ahí vi un... Mire, muy bien, gracias, eso ayuda. Ustedes saben que hay locales donde se llaman, como por ejemplo, celebración. Hay contextos que dicen, en algunas iglesias le dicen la celebración. Hay otros contextos que le dicen servicio, también puede ser. Y esos son entonces los nombres que normalmente se utilizan. Yo puse ahí los más conocidos, misa no puse, debería estar. Culto, servicio, celebración, misa, construyendo conceptos. Cuando hablamos de las palabras o las palabras culto, servicio, celebración o misa, probablemente no estamos imaginando la misma cosa. Por eso es necesario aclarar conceptos y conocer las coyunturas distintas, el ambiente de que cada uno, cada una de nosotros participa. ¿Hay alguien ahí, el micrófono, quiere hablar? Bueno, aquí pues nosotros le llamamos culto o misa, pero también depende del tipo de celebración que vayamos a realizar. Porque, por ejemplo, a los niños se le dice escuela dominical, porque hay un costumbre en las iglesias, ¿verdad? Que cuando viene la reflexión bíblica, a los niños se le hace una aparte, una aula de clase, donde ellos también se están instruyendo. Y de esa manera, pues, el adulto percibe mejor la palabra. ¿Ves? Entonces, además del culto, está la escuela dominical. Pero en otras iglesias también le dicen escuela dominical y van todos. Depende de la denominación que sea. Muchas gracias. Sí, mire, entonces tenemos varios nombres, varias palabras que las utilizamos para designar ese encuentro público. Eso es una cosa bien importante. Estamos hablando del encuentro público. Hay, por ejemplo, a veces reuniones que no son públicas. Son las reuniones, por ejemplo, de pastoras y pastores. Normalmente van a estar pastores y pastoras, no van a estar otras personas, no están ni tal vez invitadas. Hay encuentros que son como pequeñas reuniones de un departamento u otro, que no está toda la iglesia invitada, entonces no es un encuentro público. Claro, si viene alguien, normalmente no se va a decir, usted no puede entrar, normalmente se recibe porque esa es una manera de, eso es parte de ser iglesia, estar abierta, pero no se puede decir que son momentos públicos. Pero ese momento conjunto que toda la iglesia puede participar, incluso a veces personas que no son de la iglesia, que vienen para conocer o para visitar, a ese es siempre un encuentro público. Y me gustaría pedir que ustedes ahora tengan un tiempo, no voy a hablar, un tiempo para responder a 3 cuestiones y pueden escribir. Esa es una cosa que también me gusta mucho si ustedes tienen ahí papel y lápiz o bolígrafo que van escribiendo, porque esas anotaciones después van a ser muy útiles para ustedes, tanto para la evaluación, pero también para tener para la vida. Son 3
preguntas. La primera, en verdad, son dos partes, pero es la misma pregunta. ¿Quién está en el culto? ¿Quién está presente? Ahora quiero que ustedes piensen en su congregación, en su iglesia, específicamente. ¿Quién está en el culto, en la misa? ¿Quién está presente en ese momento? ¿Qué pueblo, disculpen, es ese que está ahí reunido? Después, la segunda pregunta. ¿Quién invita? ¿Quién toma la iniciativa para ese culto o ese momento? Y la tercera me pueden hacer como una descripción, o un listado puede ser también. ¿Qué acciones se realizan en un culto? ¿Qué acciones se realizan en un culto? Les voy a dar un tiempo y cuando ustedes perciben que están listos, listas, por favor, me dejen saber. Yo estoy aquí todo el tiempo, estoy mirando a ustedes, pero también no quiero que tienen tiempo para hacer eso. Eso ahora no tiene que ser muy rápido. Háganlo con calma, con tranquilidad. Y ahí está. Y si tienen una pregunta, estoy aquí.
Listos, listos, ok. Ahora voy a pedirles que miren lo que escribieron ahí y cada persona, indistinto de cuál de las tres preguntas es, o si quiere contestar a las tres, que llegue bien cerca del micrófono. Cada persona va a escoger. También no voy a decir ahora venga usted, no, viene libremente, pero me gustaría que todas las personas pudieran venir y que me pueda decir su nombre y así alguna cosa de eso, de las respuestas que escribió ahí, para compartir también con los compañeros y las compañeras, pero también para que yo ya pueda conocerles y conocer un poco de cómo es su celebración, porque eso va a nos acompañar todo el tiempo, cómo son los cultos y las misas que nosotras participamos. Siempre vamos a referir a una cuestión teórica que está ahí en la clase, pero también a nuestra práctica. Entonces, también me interesa conocer un poco, también cuando voy a preparar la clase, todos va a ser interesante. Por favor, ¿quién empieza? Realmente pongo el micrófono muy, muy cerca, voy a pedirles, así como... ¿Me puede escuchar? Sí. Ok. Bueno, mi nombre es Teresa Reyes, tengo 25 años y desde muy pequeña crecí en una denominación cristiana pentecostal. Entonces, en base a eso y en base en que mis padres son pastores, hablaré quiénes están en el culto, quiénes se hacen presentes en un día normal. Adultos, niños, los pastores, jóvenes, adolescentes, pero siempre va a depender en qué dirección vaya el culto, o si es culto general, le decimos, llega de todas las edades. Pero si es un culto de jóvenes o una reunión de jóvenes, también la llamamos, solamente digamos personas de tal vez 35 años, de 18 a 35 años. Si es un culto de niños, en lo personal, en mi congregación o en mi comunidad eclesial, hay cultos de niños y escuela dominical que tienen connotaciones diferentes. Por ejemplo, la escuela dominical simplemente nos regimos a una clase con algunos juegos o cantos. Ya un culto de niños ya va un poquito, lo dirigen ya los niños, no necesariamente el docente como lo vendría siendo un adulto. Entonces, un culto de niños ya no, las canciones no son enseñadas por un adulto, sino que son enseñadas de los niños para los niños. Hay una enseñanza que tal vez lo pueden dirigir los adolescentes por medio de una obra de teatro, por títeres, o incluso un niño o una niña predica, hace su propia teología desde así lo hacemos en mi iglesia, ¿verdad? En mi comunidad eclesial. ¿Quién invita o quién toma la iniciativa? Por lo general, como ya lo dije, dependerá. Casi siempre es el pastor o la pastora, casi siempre el pastor o el líder principal, ya sea de jóvenes, ya sea de alguien que coordina a los niños, niñas, o también quien hace la invitación a veces depende. Hay cultos que le decimos cultos de acciones de gracia, que son personas que quieren agradecer a Dios y quieren festejar sus bendiciones con todos sus hermanos y hermanas, y hacen una celebración, hacen una gran comida, porque es la verdad. Yo sé que mis compañeros se ríen, pero es la verdad. Es el trasfondo de un culto de acción de gracias, la comida. Hay una enseñanza, prédica y canciones. ¿Y qué acciones se realizan en un culto? En un culto general, por lo general, pues hay canciones de acción de gracia, de adoración, hay una lectura bíblica, hay un tiempo de ofrendas, hay un tiempo de prédica o de enseñanzas. En ciertos casos hay dinámicas o juegos, como en el caso de las reuniones juveniles o de niños, y un tiempo de oración o testimonios por nuestros prójimos. Eso lo hacemos en mi comunidad. Ahí.
A mí me pareció excelente esa cuestión del culto de los niños. Ay, qué interesante, niños. Y sí, de la comida, eso pasa. Eso en todos lugares. No hay, siempre es así. ¿Y a quién no le gusta? Vamos a decir la verdad. A mí me encanta cuando me invitan así. Yo voy bien feliz. Bueno, mi nombre es Sandra Miranda y dice quién está en el culto. Para mí, quien está en el culto primeramente es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego, la congregación, ¿verdad? Con el pastor y los invitados. ¿Quién está presente? Toda la congregación y los invitados. ¿Quiénes invitan? Para eso en mi iglesia se hace una organización, porque usted sabe que cuando uno va a invitar se encuentra todo tipo de personas. Entonces en mi iglesia primero hacemos unos ayunos y luego el pastor hacemos una reunión y las personas, él elige quiénes van. Aquellas personas que están capacitadas y que tienen madurez espiritual, porque usted sabe que cuando uno va a predicar, recibe de todo, ¿verdad? Eso es quien invita y quien toma la iniciativa. Primeramente, pues, usted sabe que es Jesús. Y luego, pues, es el pastor. El pastor es el que toma la iniciativa porque nos organizamos y de esa manera, pues, salimos a la comunidad a predicar la palabra, a invitar para la congregación. ¿Qué acciona? ¿Qué acción se hace? Hay muchas acciones. Como lo decía la hermana, ¿verdad? Las acciones que se toman son aquellas que se organiza primeramente una agenda, luego en la agenda se dispone, ¿verdad? Las personas conforme la agenda, porque en mi iglesia hacemos una agenda mensual. Entonces, el que les corresponde la alabanza, lo que llevan quien preside, quien hace la oración inicial, quien la lectura, lo de la ofrenda, lo de la reflexión y que también quién va a atender a los niños. De esa manera, pues, son las acciones que se hacen en las diferentes actividades, ya sea culto general, culto especial, culto de oración, culto de ayuno, ya sea culto de agradecimiento, de acción de gracias, dependiendo, pues entonces siempre hay una agenda donde las personas pues estamos ahí, actuamos conforme la agenda así organizada. El Señor me la bendiga. Ok. Sí, ahí ya se ve claramente que hay una organización. Hay una organización previa al culto. Muy bien. Gracias, Sandra. Profesora, mi nombre es Bruno. Para contestar las tres preguntas, ¿quién está en el culto? ¿Quiénes están presentes? En la congregación donde yo estoy, evaluando así en general, hay un 70% de mujeres y un 30% de niños. Y en la población de niños, perdón, 70% de mujeres y 30% de varones. Y en la población de niños hay unos 20 niños y más o menos el promedio es así también. Hay más niñas que niños. ¿Quién invita? ¿Quién está tomando la iniciativa? Los pastores, pero principalmente la esposa del pastor está tomando la iniciativa de hacer invitaciones, porque la mayoría de niños que ahora están en la escuela dominical de chiquitos han sido invitados del vecindario. Y este domingo apareció un muchacho vecino que fue invitación también de la pastora. Entonces, ella está tomando una iniciativa bastante buena con relación a la evangelización. Y las cosas que se hacen en el culto entre nosotros son básicas. La celebración de la palabra, las oraciones, los cantos y Santa Cena cada domingo. Ah, ustedes hacen cada domingo la cena. Sí, sí, cada domingo sí. Ok, excelente. ¿Y ahora quién viene?
No sé si en Nicaragua también se dice así, pero aquí dicen siempre con confianza. Entonces, por favor, vengan con confianza. Hola, profesora, ¿me escucha? Sí, muy bien. Mi nombre es Maynor Calero. Bueno, la primera pregunta, ¿quién está presente en el culto? Bueno, en mi iglesia, bueno, está presente pues las personas invitadas, ¿verdad? Personas invitadas a veces en cultos especiales. Las personas que forman parte de la comunidad cristiana están presentes, ya, dependiendo del día del culto. Si es un culto de oración un martes, es muy poco. Igual hay presencia de niños, ancianos, jóvenes, ¿verdad? Ahora, ¿quién toma la iniciativa pues, de invitar? Siempre los líderes. Los líderes toman la iniciativa de invitar amigos, vecinos. El pastor toma la iniciativa de invitar también a sus conocidos. ¿Qué acciones se realizan en un culto? Bueno, en mi iglesia normalmente iniciamos una dominical, digamos así, leemos un pasaje de la Escritura, luego se cantan, hay alabanzas de adoración, hay cantos diarios de gloria, y hacemos gesto de adorar, cantar por unos 40 o 50 minutos. Luego de eso se ora por los niños para que los niños vayan a recibir su clase con sus profesores ya designados, y luego hay un mensaje de 50 minutos o una hora. Eso es el culto dominical, y cada primer domingo de cada mes, ¿verdad? Entonces hacemos una santa cena que le llamamos. Eso sería. Está bien, muchas gracias. Después voy a hacer más preguntas, quiero saber algunos detalles, pero después, eso viene. Tal vez ni hoy, estoy escribiendo algunas, para todas las personas eso, estoy escribiendo aquí algunas cosas, después quiero, van a contar más, van a decir más de lo que se hacen ahí en las comunidades e iglesias. ¿Quién más? Buenas tardes, Dios la bendiga, profesora. Buenas tardes. Mi nombre es Rommel Raudales. Soy misionero. Y el culto, referente a la pregunta es quién está en el culto, quién está presente. En el culto hay todo tipo de personas de muchas diversidades, adictos, alcohólicos, gente quebrantadas, familias, solteros, divorciados. Ahí en el culto encontramos de todo. Y está la presencia del Señor, están los pastores, están los ancianos y los feligreses que somos la comunidad. La presencia de Dios, todo el mundo va al culto porque es una manera de alabarle a Dios por su creación, por compartir con los otros hermanos y hermanas esta nueva creación en Cristo Jesús, conocer a otras personas de la misma fe de nosotros y congregarnos con ellos. La otra es quién invita, y esto para mí es algo muy personal. Creo que todos en la congregación, no solo el pastor, tenemos una gran responsabilidad de invitar a las personas en nuestro hogar, en el trabajo, en nuestro barrio, compartir con las personas lo que Dios está haciendo en nuestra vida y los cambios que Él está haciendo en nuestra vida con esta fe que ha llegado a nuestra vida. Creo que así crece la iglesia, donde todos formamos parte de este nuevo amor y una gran responsabilidad. No solo esperar los domingos para invitar a las personas o ir al barrio, sino durante la semana sembrar semillas y poder animar a otros a querer lo que nosotros tenemos. Así vine yo a los pies de Cristo y por eso le hablo yo así. Y la otra parte es qué acciones de relación hay en un culto. Yo como misionero tenemos dos ministerios y uno de ellos es el carcelario en la penitenciaría de Granada, y otro es alcanzar a personas indigentes en situación de calle que sufren de adicciones. Son dos ministerios completamente diferentes, pero los dos
alcanzamos a personas quebrantadas. Solo para terminar, en la cárcel hay dos tipos de metodologías que hacemos. Podemos hacer evangelismo, podemos hacer discipulado, que los dos tienen que ir uno con otro, los dos se tienen que complementar, porque no podemos dejar el discipulado afuera. Tenemos las enseñanzas y la predicación. Y la manera que a veces nosotros tratamos de alcanzar a los reos, porque hay dos tipos de personas. Hay personas que quieren ir a la iglesia, quieren encontrar a Cristo, pero hay personas que no quieren saber nada de Dios por problemas que han pasado en su vida. Y en este caso nosotros tratamos de hacer conciertos o eventos especiales para tratar de atraerlos a ellos y que de una manera u otra ellos sientan el amor de Dios. Y ahí encontramos las alabanzas, las acciones son las alabanzas, la oración, la predicación y eventos especiales que hacemos en el penal. Eso es todo. Creo que usted va a traer muchas cuestiones muy importantes a nuestra clase. Muchas gracias por compartir también. ¿Alguien más? Bueno, yo de último. Diga, pues mi nombre es Isaías Pérez, soy de León y pues aquí. Y al análisis de cada pregunta, pues, dice quiénes están en el culto. Pues, primeramente, siempre la comunidad. Nuestro ministerio siempre está enfocándose en la iglesia y alrededor de nuestra iglesia. Los hermanos, las hermanas, los jóvenes, las jóvenes, los niños, las niñas. Siempre pues estamos a estos propósitos. ¿Quiénes están presentes? Pues están el pastor, su esposa, la pastora, el liderazgo, los miembros y pues los niños que siempre pues están. ¿Quiénes se invitan y quién toma la iniciativa? Siempre está el líder como pastor o la pastora, siempre está tomando la iniciativa. También existe una directiva o un grupo de liderazgo que también toma iniciativa en base a las actividades o de acuerdo a cada actividad o cada culto que se celebra dentro y fuera de la iglesia. ¿Quién toma la iniciativa? Pues el ministerio, ya sea de jóvenes, el líder o la líder, ya sea de caballeros o de mujeres, una red de jóvenes donde también hay varones y mujeres, siempre están pues enfocándose a trabajar en la misión. Y pues como última pregunta, ¿qué acciones realizamos o se realizan las actividades? Bueno, en cada actividad siempre estamos preguntando. Cada actividad, no importa de la que sea, el líder, el pastor, o la líder de joven, o la dama, siempre hacemos preguntas si alguien nos visita por primera vez en los servicios. Siempre le damos saludos de bienvenida, siempre estamos atrayendo a la persona, siendo parte de la familia. Siempre iniciamos con esos saludos, oración, apertura, canto, participación, texto y reflexión de la palabra. Entonces, ahí estamos. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Miren, todo eso que ustedes escrevieron allí, vamos a seguir llenando, poniendo más informaciones, analizando, pensando, reflexionando sobre todo eso. Y esta es una cosa muy, muy importante cuando se habla de culto y liturgia, es tener siempre en cuenta, cuando vamos a preparar una celebración, preparar un culto, siempre tener en cuenta las personas con quien vamos a hablar. Ahí tenemos, por ejemplo, de lo que ustedes me ya traen aquí,
ya tenemos tantos contextos distintos. Por ejemplo, es posible hacer un culto de la misma, con la misma forma, ahí con la gente que está, por ejemplo, que vive en la calle, y con la gente que vive en la cárcel, o con la gente de su comunidad ahí que está bien establecida, tal vez sea una comunidad en un pueblo, una comunidad que está en el centro de la ciudad. Es posible hacer de la misma manera, sacar así todo, la misma forma, la misma lenguaje. No, siempre hay que llevar en cuenta con quién vamos a hablar, con quién vamos a compartir ese momento de culto. Essa pregunta, ¿quién invita? Tal vez algunas personas se preguntaron, ¿por qué, Soraya? ¿Por qué usted puso esa pregunta? Porque vamos a saber quién en verdad invita. ¿Quién nos está invitando al culto? Pero eso viene en otro momento. Déjame seguir. Un concepto muy sencillo, pero también muy conocido. ¿Qué es culto? Culto es el encuentro de la comunidad con Dios. Claro, también de las personas con las personas. La comunidad con Dios, y a mí ese concepto está escrito así. Fue escrito de esa forma. El culto se escribió así, el culto es el encuentro de la comunidad con Dios. Yo prefiero decir, culto es el encuentro de Dios con su comunidad. Culto es el encuentro de Dios con su comunidad. Porque ahí viene la gran cuestión. Al final, bien, o al principio, vamos a hacer al revés, ¿quién invita es el propio Dios? Es Dios que nos invita. Ahí ya después en las próximas clases vamos a hablar sobre eso. Hay textos bíblicos del Nuevo Testamento, también ya del Antiguo Testamento, donde se ve claramente, se mira claramente que es Dios quien invita a su comunidad a reunirse. Y a reunirse en su presencia. Alguien habló, no me acuerdo, creo que fue Sandra, que no fue Sandra, Rommel, los dos tenían una cosa en la misma dirección que me llamó la atención. Decir, la presencia de Dios. Sí, esa es la primera cosa que está ahí en el culto. Dios es el primero que llega. Claro que a veces cuando oramos al principio del culto invitamos a Dios, pero en verdad es al revés. Es Él que nos invita. Y nosotros y nosotras es que llegamos a su casa. La casa es de Dios. Y nosotras, ahí llegamos para reunirnos. ¿Cómo? Y ahí viene una imagen que quiero que ustedes lleven para todas esas clases. Nosotras llegamos al culto como llegamos a la casa de nuestra familia. Sea del papá, de mamá, o sea cuando nuestros hijos vienen a nuestra casa. Ahora, recientemente, yo estuve en Brasil para vacaciones, 2 meses, y me di cuenta cómo es regresar, porque ahora no tengo más casa en Brasil. Antes yo tenía una casa, iba a mi casa, ahora no. Ahora yo estoy en casa, voy a la casa de otras personas y me reciben. Yo soy huésped en casa de otras personas. Pero me di cuenta cómo es distinto ser huésped en una casa cualquiera de amigos, y a veces amigos, amigas muy cercanas, gente que es casi como familia, pero en la casa de mi mamá es distinto. En la casa de mi mamá siempre es distinto. Ahí me siento como, un poco como si aún fuese la niña, mismo que ya voy a cumplir 50 años, pero la casa de mi mamá siempre es la casa de mi mamá. Siempre es distinta de cualquier otra casa. Y así creo que va a ser toda mi vida. En la casa de mi mamá, por ejemplo, yo voy, abro los armarios, miro, ay, mamá, ¿tiene alguna cosa que yo puedo usar hoy? Porque me puede prestar, pero ya no voy pidiendo, ¿tiene un casaco para mí? No, yo voy, abro la puerta, porque es la casa de mi mamá. ¿Qué tiene para comer? Y agarro lo que quiero y voy comiendo. Estoy como, es como mi casa. Y la iglesia, no es que no es que siempre soy maleducada, no quiero decir eso,
pero que me siento como si fuera mi casa. Y la iglesia también es ese local donde el templo, el local donde estamos como invitadas, invitados del propio Dios, que es como papá y mamá. Es como llegar a la casa de papá y de mamá. Y por eso, esa es una imagen que a mí me parece muy fuerte y nos va a ayudar mucho en ese tiempo. Llegar al culto, llegar a la misa, llegar a una celebración en la iglesia, es como reunirse todos los hermanos, las hermanas, en la casa de nuestro Dios, que es papá, que es mamá. ¿Cómo llegar a la casa de la familia, a nuestra casa de familia? Así, eso deberíamos tener en cuenta. En algún momento más adelante vamos a hacer un ejercicio donde vamos a hablar sobre eso. ¿Qué se hace en una reunión de familia? Yo sé algunas cosas, voy a compartir con ustedes algunas cosas que se hacen en una reunión de familia. Cuando se llega, no sé cómo será en Nicaragua, cómo es la cuestión cultural, porque eso es distinto de un país para otro. Si yo estoy, por ejemplo, en Alemania, yo viví un año en Alemania. Ahí, cuando yo llegaba a una casa de gente mismo muy cercana, había algunas excepciones, tal vez unas 5 personas. Así, eso es un número alto, que se daba un abrazo cuando se llegaba, porque los alemanes no es su cultura, me daban la mano, uno se daba la mano mismo a gente muy cercana, pero si estoy en Brasil y cuando se reúne la familia, la primera cosa cuando se llega a la puerta es, bueno, empezamos en la casa, yo me arreglo para ir, no voy de cualquier forma, ya voy pensando antes, ¿y quién será que voy a encontrar? ¿Será que va a estar mi hermana? ¿Va a estar mi sobrino? ¿Quién va a estar ahí? Y va a llegar mi hermana esa con quien estoy un poco enojada, va a estar ahí también, ¿cómo va a ser? Ya voy pensando antes, ya voy preparando antes, arreglo todo, a veces tengo que hacer una ensalada, una carne para llevar, porque hay que tener comida, ¿no? Hablamos de comida antes, siempre hay comida, entonces tengo que llevar alguna cosa, preparar alguna cosa antes y voy. Cuando llego, tengo que llamar en la puerta y ya sigue un abrazo a quien me viene a recibir. Si voy a casa de mi mamá, es mi mamá que me va a recibir normalmente. A veces dice a mi hermana, va a abrir la puerta, y ahí va mi hermana y abre la puerta. Y ahí nos abrazamos y entramos y ya vamos preguntando, ¿y cómo están las cosas? Mira, yo trajo eso y viene, tal persona viene también y ya vamos saludando y vamos preguntando y ahí va la conversación. Y en esa conversación pueden ser distintas cosas. A veces hablamos sobre el mundo, sobre gente que murió, por ejemplo, usted sabía que la vecina está enferma y está mal, y ahí se va hablando sobre eso, reunión de familia, estamos hablando de una reunión de familia, y nuestra vecina está tan mal y no sé qué, y vamos pensando en esta vecina, y ustedes miraron otro temblor en El Salvador, estoy hablando de temblor porque eso me llama mucha atención, porque en Brasil no hay temblor, y eso es una cosa que en Centroamérica es más común. Entonces, yo tengo amigos en El Salvador y sé, a veces me avisan, ay, tembló otra vez, no sé qué, fue fuerte. Tembla todos los días, pero a veces me escriben que fue más fuerte. Ay, parece que esa vez fue fuerte. Eso es la conversación de familia y sigue. Y esa guerra que está ocurriendo no sé dónde, y no sé qué, y el gobierno, y no sé, y de todo se habla. Y se habla cosas buenas, se habla cosas malas, a veces se habla cosas difíciles, y a veces uno dice, mamá, podemos ir a su cuarto, yo necesito contarte una cosa un poco más difícil que me está ocurriendo y vamos con un secreto a la mamá, un secreto a una hermana, un hermano, alguna cosa que es más personal, que no podemos decir en un gran grupo. Otras veces tenemos que decirlo a todo el grupo. Por ejemplo, quiero contarles que me voy a casar.
Eso, eso se cuenta a todo el grupo y toda la gente, ay, qué bueno. Normalmente, a veces dicen, ay, 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 pero normalmente es una celebración, qué bueno, ay, ¿cuándo va a ser? ¿Y qué fecha? No sé qué. A veces hay momentos en que se tiene que llorar en familia, en que lloramos juntos, juntas, por situaciones que ocurren. Otra vez la mamá tiene que llamar a una hermana y decir, ahora, basta, no diga más eso a su hermano, por favor. No está bien, no puede decir eso. Y así vamos. Y a veces una persona tiene que contar una historia más larga. Al final llega el momento de la comida, que todos están esperando. Entonces la mesa está puesta, hay espacio para toda la gente. Si no hay espacio, siempre se busca una silla, se pone una silla o alguien senta ahí, mismo que sea en el piso, pero es increíble como en esas reuniones de familia siempre hay espacio y siempre hay una forma de compartir que toda la gente llega a comer. Siempre, mismo que a veces no hay tanta fartura, pero de alguna forma cada persona llega a tener su parte. La mamá no come sola y deja a los hijos y las hijas sin comida. Una mamá no hace eso, un papá no hace eso normalmente. Normalmente. Sí, sí, mira, entonces, y al final nos despedimos. Y la mamá o el papá dicen, que le vaya bien, que tenga una buena semana, que esa semana también sea, que usted pueda, logre hacer todo lo que está planeando. Yo estoy pensando en usted esa semana también, mismo que ahora que usted se va, pero yo sigo pensando en usted. Y así nos despedimos y nos vamos. Un encuentro con Dios en el culto puede ser muy, muy, muy semejante. Puede ser muy semejante. Y ustedes me van a decir ahí con la cabeza si sí, si no, con, así. En el culto hay espacio para saludarse. Alguien ya contestó antes, ya dijo que sí, que cuando llegamos, ya saludamos a las personas que están ahí. Ya nos damos cuenta, quién viene, hoy ese hermano hoy no está, sí, es que está enfermo, ok, ok, hoy fue a ayudar en un culto en otras partes, ok, ya se sabe, ya se va mirando, miro que el hermano está solo, ¿dónde está su esposa hoy? No vino al culto. No es solamente para estar juzgando, para decir, que usted no estuvo en el culto, no sé qué. No es solo por eso, es porque nos vamos dando cuenta de las personas que van a celebrar con nosotros y con nosotras. Y también saludamos a las personas que normalmente no están ahí. Como en una reunión de familia cuando alguien trae por primera vez su novia o su novio. ¿No es así? Siempre es una situación que, es una persona nueva en la familia que va a ingresar. A veces están bien nerviosos o cosas así, pero es una situación bonita normalmente. Nos alegramos con eso y saludamos a esa persona. No vamos a decir, usted no es parte, no le voy a saludar. Usted no es de la familia, no le voy a saludar. No hacemos eso. Si somos personas bien educadas, vamos a saludar y saludar especialmente a las personas que no están siempre en la familia. Así también en la iglesia, en la comunidad, vamos a saludar a las personas invitadas que nos están visitando por primera vez, que se están llegando a la comunidad, vamos a saludar. Después podemos también, o debería haber espacio, esto no siempre hay, en un culto para que pudiéramos pensar en las situaciones del mundo que nos cercan. Debería haber un espacio. En verdad, en la práctica de las iglesias cristianas, en el correr de los siglos, há ese espacio. Vamos a ver si en sus comunidades hay. Y si no es necesario resgatar un espacio donde se hable de todos los dolores del mundo. Antes, cuando, no me acuerdo quién, alguien dijo que yo escribí mucha cosa, el problema es encontrar ahora dónde está lo que escribí, pero alguien habló que
de la creación. Miren, la creación muchas veces anda en sufrimiento. La creación de Dios anda en sufrimiento, incluso por la acción humana. Y eso también se puede recordar en un culto. O mismo las personas y situaciones que están en sufrimiento. Debería haber espacio para eso. También hay que tener un espacio para compartir cosas buenas, para compartir la vida, para hablar de lo que está pasando. Hay que tener un espacio para el papá o la mamá en la familia, pero en la iglesia, vamos a decir, que el propio Dios hable con nosotros. Que nos dé que nos diga, nos dé una orientación, nos diga qué hacer, nos muestre un camino en algunas situaciones a veces que están difíciles. Eso es la palabra. La palabra misma de Dios es ese momento. Es como si el propio Dios que está hablando. Es como la mamá o la papá o el papá diciendo a la hija, mira hija, yo estoy pensando en lo que usted me dijo sobre su vida, sus decisiones, y quiero decirte algo. Por mi experiencia, a veces la mamá no hace eso, o el papá tiene que hacer eso. Por mi experiencia tengo que decirle que ese camino tal vez no sea el mejor. Usted tiene otras posibilidades. Mire, usted podría ser así, y van ayudando para que uno siga adelante. También así es la palabra con nosotros y nosotras. La palabra que recibimos en un culto es la misma cosa. Y no voy a decir todos los detalles ahora porque vamos a trabajar con eso más adelante, pero sí, y hay ese momento también que para mí personalmente es muy intenso, vamos a decir así, que es el momento en que compartimos de la mesa del propio Dios, en que participamos de la cena, de la Santa Cena, de la comunión, que es como una mesa puesta en una reunión de familia. Siempre hay espacio para más una persona, siempre hay espacio y comida suficiente. Es claro que después ustedes me van a decir cómo hacen la cena en sus congregaciones, cómo es la práctica, porque también hay formas muy distintas de hacer. Hay algunos espacios donde se come tan poquito pan, es tan chiquito, que no nos recordamos mucho de la cena en la casa de la mamá o de papá, la cena de familia, donde siempre hay más comida. Pero ustedes me van a contar después cómo lo hacen. Debería, de alguna forma, la Santa Cena ayudarnos, o esa imagen de compartir en torno de la mesa, en una reunión de familia, debería de alguna forma tener alguna semejanza con la cena. Ay, me perdí ahora, disculpe. Pero sí, ustedes entendieron. La reunión de familia, también el compartir en la mesa, de alguna forma, tiene una semejanza con la Santa Cena. Y eso ya eso vino desde los primeros tiempos de la iglesia cristiana, donde se reunían todas las noches para cenar. Todas las noches se reunía la iglesia para cenar. Y eso y era realmente comida. No era un poquito, no, era cada persona traía lo que tenía para compartir. Y por eso, más adelante también vamos a estudiar por qué en algunos contextos se llama el culto de servicio. ¿Qué tiene que ver ese compartir en la mesa con la palabra servicio? Vamos a hablar de una dimensión diaconal de la cena. La cena como un servicio. Más adelante. Y saben que la expresión servicio no es solo en español, está en inglés service, y en alemán, por ejemplo, es la misma cosa, es Gottesdienst. Gottesdienst es una palabra que dice tanto, que significa tanto servicio a Dios, yo voy a prestar un servicio a Dios, como servicio de Dios, es Dios quien está sirviendo.
En alemán está muy clara ese doble sentido. Gottesdienst, servicio a Dios y servicio de Dios. Y cuando vamos a hablar de Santa Cena, que vamos a llegar a eso, vamos a ver que también, sí, eso es. Dios nos sirve. Dios sirve la mesa. Pero también la comunidad sirve. Una persona sirve a la otra persona en torno de esa mesa. Y a partir de eso, saliendo de ese momento, que es un momento corto de la vida comunitaria, ese servicio va adelante, va en la semana, en los otros momentos, en los otros encuentros que la comunidad va a tener. Sigue siendo servicio. Y estar juntos, compartir la cena, debería llevar a cada persona que participa a querer servir, a querer salir de ese espacio para servir, para el servicio a Dios y en nombre de Dios también. ¿Qué más? Ahora quiero saber si hasta ahora ustedes tienen alguna pregunta, si quieren preguntar alguna cosa o quieren hacer un comentario. Por favor. Bueno, el concepto relacionado entre familia y el culto, la comunidad, para mí es estupendo. La verdad es que lo estoy viendo de esa manera y me impresiona. Creo que tengo que enseñarle ese concepto a la congregación. Ay, muchas gracias. Yo pensaba que ahora venía una pregunta. Qué bueno. Sí, él no es perfecto. Creo que en algún momento, yo lo encontré, pero tal vez ustedes van a encontrar algún punto que van a decir, no, eso no es bien así, maestra, profesora, no es bien así ese punto. Pero a mí también me encanta, porque sí, la familia, ese encuentro de familia, lo que es bien importante es que uno se siente normalmente, se siente libre para existir como yo soy. ¿Quién me conoce mejor que mi familia? Si yo intento ser alguien que no soy para mi mamá, ella va a decir, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué estás haciendo? Ella sabe, me conoce. Mi papá, la misma cosa. Yo estoy hablando más de mi mamá hoy, pero mi papá es la misma cosa. Y sobre todo porque yo soy muy semejante a él. Y él sabe cuando algo no está así. Puedo ser transparente, puedo ser yo misma. Hasta para no hablar. Hasta para no decir nada, o simplemente decir, como yo hago a veces con mi mamá, que mi mamá le gusta mucho preguntar, y me está preguntando toda hora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurrió? Y a veces yo digo, mamá, no quiero hablar ahora, y ella me respeta. Entonces, por eso me parece, es que es tan bueno pensar la comunidad como, o ese encuentro, o empezar a pensar el encuentro en la comunidad con Dios como una reunión de familia, porque ahí uno viene como está. Hay personas, cuando el hermano estaba hablando ahora de trabajar con personas en situación de calle, hay personas que vienen al culto sin ninguna autoestima. Vienen pensando que no son dignas de nada y vienen con el peso que traen de su semana, de su historia, de su vida y con eso vienen. Y ahí todo eso está en el culto. Por eso antes, cuando alguien habló, viene todo tipo de gente. Exactamente, así es. Porque así somos nosotros y nosotros, bien humanos y humanas. Por favor. Ok. Me parece estupenda la idea, ¿verdad? O la relativa de relacionar la iglesia o el culto con una visita a casa de nuestros padres. Sin embargo, ¿qué pasa? Por ejemplo, porque dentro de una familia no existe un solo tipo de familias, sino hay diferentes tipos de familias. Hay hijos que nunca se van a sentir tranquilos comportándose de cierta manera delante de sus padres porque sus padres los van a juzgar, los van a señalar. Incluso hay hijos e hijas que optan por salir de sus casas por
porque son familias, como se les dice, tóxicas. Entonces, porque tal vez vengo y cuento algún problema y en vez de darme una solución, tal vez yo me he encontrado con casos de jóvenes que me dicen, es que no le puedo contar nada a mi abuela o a mi tía porque va y toda la comunidad se da cuenta de este problema y tal vez era algo muy personal. O tal vez hay diferentes, por eso digo yo, pues en un rango bonito o en la idea perfecta sería sí, pero considero que en la práctica, por ejemplo en Nicaragua, por ejemplo en mi iglesia, en mi contexto, yo a nivel de familia con mis padres puedo serlo como yo soy, pero ya en el contexto de mi comunidad eclesial es muy diferente, porque estamos regidos por diferentes dogmas, por diferentes reglas que impiden una libertad. Entonces, ¿cómo sería o cómo haríamos para ir formando? Yo sé que depende, pero hay como cuando, a ver, ya me enredé. Desaprender para volver a aprender no es fácil, porque siempre va a existir un choque y va a existir cierta resistencia. Entonces sería bueno algunos tips, algunos consejos que no solo provengan de su experiencia, trabajando con diferentes comunidades, porque sí, en un mundo bonito sería así, ¿verdad? Llegar y platicar, pero en la práctica, por ejemplo, en el contexto social, político y económico de Nicaragua, no podemos tener la libertad de hablar de cualquier tema, la verdad. Sí. Wow. Mira, ¿por dónde empiezo? Sí, por eso le digo que el ejemplo no es perfecto. Y por eso hablaba tanto de la mamá. Yo crecí en una familia que, y ahora ya viene una cosa bien personal. Yo crecí en una familia, estaba en mi papá y mi mamá, pero yo tenía mucho más libertad con mi mamá. Y hasta que mi papá se fue. Mi mamá y mi papá no viven juntos. Y hoy la casa, que es la casa de mi papá, él tiene otra familia. O sea, no es como era. Esa casa, ahí yo estaba solamente en la sala. Yo no entré, no sé ni cómo es el baño de la casa que vive mi papá. Yo lo visité, pero fue una visita formal. Ahora, en otros momentos ya tuve otra historia con mi papá. Hoy no. Y aquí en Honduras, y que el hermano también compartió antes que 70% son mujeres. No, tenemos una comunidad donde mi esposo trabaja, no hay ningún hombre, solo el pastor y un líder, que es un joven que creció en la iglesia, porque la mamá era líder y después que ella murió, él siguió siendo el líder, es una persona increíble, pero él es el único varón en toda la comunidad. Son solo mujeres y niños. Entonces, y ustedes preguntan, sí, pero los esposos están en la casa. No los hay. No los hay, no existen. No sé dónde andan. ¿Conocen esa realidad? Los niños no conocen a su papá, a su mamá, a su papá, no saben quién es el papá. No, porque así, es una irresponsabilidad, pero es una cosa de la sociedad. Y por eso, si yo voy a hablar aquí en Honduras de una casa de familia, yo tengo que siempre hacer mención a la mamá, porque es que está ahí. En estas comunidades de que le estoy hablando, no hay la figura del papá. Y esta semana mi esposo tuve que hacer hablar con un joven, justamente este que estaba hablando ahora, y dijo, yo voy a tener que preguntarle algunas cosas de su vida personal, porque él no me habla nada. Y a mí me habla, mi esposo no puede saber, no, él sabe, pero a mí me habla. Y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué ese joven habla con usted y con la otra pastora y no habla conmigo? Y yo no soy pastora. Estoy bien, yo no soy la pastora de él, no soy pastora de nadie. Soy maestra, profesora, otra cosa. Y yo digo a mi esposo, ¿sabe por qué? Porque somos mujeres. Porque
quien lo crió fue su mamá. Él mira a usted y tiene esa imagen de un papá, y papá para él no es una cosa buena. Un papá no es una cosa que él diga, puedo confiar, porque esa figura de papá para él es muy difícil. Por eso, ciertamente él tiene una idea de que tal vez yo hable con mi esposo sobre las cosas que yo no hablo. Esa es la verdad. Pero tal vez él imagine que yo hablo con mi esposo, pero él personalmente llegar, no llegaba. Y yo digo, entonces, yo creo que usted tiene que ir y preguntarle. Y ahí mi esposo lo hice y tuvieron una excelente conversación. Pero es por esta imagen que ese joven tiene de la figura de un papá, tal vez, de un padre, que no es una buena figura para él. Entonces, esa cuestión, claro, de la familia, también, usted dice una cosa muy importante, hay familias de distintos tipos, así hay comunidades de distintos tipos. Hay comunidades donde uno se siente bien y otras que no. Hay gente que se siente muy bien en una familia y tal vez en una iglesia más formal. Hay gente que se siente muy bien en una iglesia más informal y en una familia también. ¿No es? Y familia no es necesariamente donde há essa figura diretamente de um papá ou de uma mamá que são quem lidera. Família é o espaço que vocês já estudaram sobre família. Vou dizer minha opinião. Família é esse espaço onde uno pode ser quem realmente é e a outra pessoa também tem essa liberdade. E compartimos juntas a vida. A veces alguien forma familia con una persona que nunca imaginaba. Casarse es así. Cuando yo me casé con mi esposo, hasta que teníamos algunas semejanzas, pero andamos por caminos tan distintos en la vida que así crecemos con familias semejantes, con contextos, misma iglesia. Pero después ya fomos por otros caminos y cuando nos encontramos, sí, teníamos historias muy distintas, hábitos muy distintos. Mi esposo, por ejemplo, es una persona, una cosa bien, solo un ejemplo. Él en la mañana desperta muy temprano, yo no, porque mismo desperto cuando tengo que salir prácticamente, porque no me gusta despertar temprano, y él prepara el café, hasta puede moler los granos de café con toda paciencia, porque él tiene tiempo en la mañana, despierta muy temprano. Y yo puedo despertarme con el olor a café cuando ya está listo. Ya hice todo, sí, ahora llegué. Pero hay otras cosas que así, entonces tenemos hábitos muy distintos. A veces él dice, eso siempre tiene que ser así, porque mi mamá lo hacía así. Y yo digo, no, porque así no está correcto, así no funciona. Es más práctico si usted lo hace así. Y ahí estamos, porque venimos de contextos muy distintos. Pero al mismo tiempo, nos casamos y estamos 20 años ya casados y se puede vivir bien. Y yo soy quien soy y él es quien es. Entonces, familia es así. Ni todo está perfecto. A veces no es simplemente la familia que nos dieron, que por herencia. La ventaja que tenemos en la comunidad sobre la familia es esa centralidad de Dios, para mí, a mí me parece. Si todas las imágenes que tenemos de un papá, de una mamá, de una tía, que a veces fue la tía, la abuela, el abuelo que nos crió, que nos cuidó cuando éramos niños, si tenemos muchos problemas con esas imágenes, gracias a Dios, en Él podemos rescatar una imagen distinta, una imagen amorosa, una imagen de alguien que es fiel, que no nos va a traicionar, no va a contar a todas las vecinas, como usted dice. Él no. Y podemos hacer un rescate de esa imagen. No es porque nuestra experiencia, ahora estoy en una cosa que no tiene mucho que ver con liturgia, está bien, pero no es porque tenemos una historia difícil. Que en Dios no podemos resgatar
una nueva historia, una nueva dignidad, nuevos pasos para nuestra vida, nuevo camino y una nueva imagen. É claro que há muita gente que, por suas dificuldades com a imagem de um padre, de uma madre, não quer acercar-se a Deus, porque pensa, aí vem outro desses. Pero aí sim, é nossa tarefa no culto, também no culto, pero na vida comunitária toda, ajudar a essa pessoa a fazer um resgate em outra direção. Isso já é opinião minha, assim, não tem tanto a ver com liturgia, pero também tiene, porque nuestra lenguaje, nuestros gestos, todo nuestro movimiento en el culto va a ayudar o no en ese resgate de esa relación con Dios. Sí. Buenas tardes de nuevo. Tú estás tocando bastante de la familia y la iglesia, y pues yo solo quería compartir algo que me ha ayudado a mí mucho en mi crecimiento espiritual y caminar con Dios, y que también ha sido un shock para mí experimentarlo en Nicaragua. Usted habló de que en Hechos todos traían regalos para compartir el uno con el otro. Y eso es tan increíble vivirlo en la iglesia. Yo lo viví de una manera muy especial porque me di cuenta que la iglesia es donde se profundizan las relaciones del humano. Es donde conocer la necesidad de las personas en la iglesia. Pero también la iglesia es la casa de Dios donde compartimos los dones aprendidos en nuestra vida. Y esa parte a mí me tocó mucho de lo que es familia, porque para mí, cuando yo llegué a la iglesia y me convertí al Señor, si yo estaba pasando por algo o por una necesidad, alguien conocía eso a través de esa relación que se estaba profundizando en la iglesia. Muchas veces nosotros tendemos solo a esperar que Dios dé la respuesta, cuando Dios quiere dar la respuesta a través de su cuerpo. Y eso solo puede suceder a través de conociéndolo el uno al otro. Una vez una señora, una anciana en la iglesia, necesitaba una pared en su casa. Y como alguien me enseñó eso a mí, yo le di, como yo sé de construcción, yo le dije a ella, yo voy a hacer esa pared en su casa sin ningún costo alguno. Porque era una anciana y no tenía muchos recursos. Pero di yo esa parte de mí como familia de Dios para que ella experimentara eso lo que Dios me había dado. Y yo creo que a veces nos olvidamos de que todos nosotros en el cuerpo de Cristo podamos ser respuesta de oración para otras personas en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Solo requiere invertir tiempo con las personas y conocerlos. El compañerismo se puede experimentar eso. Eso era todo lo que quería compartir. Wow, excelente. Y sí, ahí es otra vez, ahora tengo también mucha cosa para pensar. Yo voy esta semana para la próxima clase con muchas cosas para reflexionar, porque hoy estamos haciendo una pequeña introducción y reflexionando un poco sobre ese momento de la vida de la iglesia que es el culto, que es una parte, solamente una parte, es una parte muy, muy central de la vida de la iglesia, pero no es la única. Toda la vida de la iglesia sale del culto y vuelve al culto. Esa es la verdad, porque esa es la gran reunión de la familia de Dios, de la familia que está de esa congregación, de esa comunidad, de esa iglesia. Entonces, si todas las personas están en el culto, de ahí salen para su vida cotidiana, de ahí salen para otros encuentros, sean los grupos de oración, sean los grupos de estudio bíblico, sean los encuentros de jóvenes, todo tiene o debería de alguna forma estar conectado con el culto. Y sale del culto y regresa la próxima semana al culto otra vez, donde se comparte con toda la iglesia. Con toda la iglesia, toda reunión que va a haber de liderazgo, la reunión de presbiterio, no sé cómo ustedes llaman,
también tiene que estar conectada con esa gran reunión comunitaria donde está toda la iglesia. Y por eso la importancia también de poner mucha atención en cada gesto, en cada momento del culto. ¿Qué oportunidades tenemos en el culto de ejercer nuestros dones? ¿Qué oportunidades tenemos en el culto de abrazar y recibir de una forma tan, como el hermano habló ahora, de una forma tan verdadera a las personas que están con nosotros y nosotras ahí compartiendo de la mesa del Señor? Porque a veces nos perdemos en formalidades. Y no es así. Ustedes que están en la práctica, creo que todas las semanas, yo miro aquí en nuestra casa, hoy estaba mi esposo, ay, no, tengo que preparar la predicación, ay, porque no sé qué. O sea, uno está tan así que tiene que hacer las cosas. Y hay un programa y hay un planeamiento que es muy importante y que vamos a hacer aquí también. Pero si no miramos quién son las personas con quien vamos a celebrar, para quién vamos a hablar, qué vamos a escuchar, ¿vamos a tener oportunidad de escuchar a las otras personas en el culto o solamente una persona va a hablar del principio al fin? Si es una reunión como de familia, voy a traer otra vez, todas las personas deberían tener la oportunidad de expresarse también. Y eso es bien difícil a veces en un culto. Bien difícil. Pero tenemos que pensar sobre eso, tenemos que reflexionar sobre eso también. Y esas observaciones que ustedes van haciendo aquí, sí, son muy importantes. A mí me llama mucho la atención eso. Yo amo, por ejemplo, mi iglesia, pero no puedo decir que siempre andamos con relaciones tan profundas. A veces andamos con cosas más formales. Yo no puedo mostrar exactamente cómo pienso, porque la hermanita ahí no le va a gustar, va a decir que se escandalizó. Normalmente quien se escandaliza sale en silencio y sale como que así. Quien está gritando ahí que no concorda, a veces no está exactamente escandalizado, está más mismo queriendo imponer su forma de ver la cosa. Entonces, tenemos que pensar sobre eso para el contexto del culto. La comunidad toda y la forma de ser de toda la comunidad está demostrada en la forma como la comunidad celebra. La forma como la comunidad celebra puede enseñar a las personas que están invitadas, que están visitando a la comunidad, cómo esa comunidad piensa su fe. Cada acción que hacemos en el culto, mismo que nos decimos, miren, ahora vamos a enseñarles cómo oramos. Uno no dice eso antes de orar en un culto. Pero por observar, por mirar, mira, es así que esa iglesia ora. Entendí. No se hace eso tan racional así, pero se va percibiendo y se va llevando. Tal vez ustedes también tienen experiencias así. A mí me da hasta pena de contarles algunas cosas, pero creo que es importante para ilustrar. Mi papá y mi mamá me llevaban a la iglesia, a una iglesia que, un determinado tipo de iglesia. Después, en la adolescencia, yo me fui a otra. Y era una iglesia donde había un misionero que tenía un hijo y dos hijos y 3 hijas. Y las hijas dos de ellas eran un poquito mayores que yo. Y yo no sabía cómo portarme en la iglesia, porque hay cosas que solo quien es de la iglesia sabe cómo hacer. Cuando uno es de una comunidad, sabe. Aquí, cuando hay una oración así, se tiene que poner de pie o sentado, yo no sabía. Yo no sabía los costumbres que tenían. Y yo me quedaba siempre solamente mirando, especialmente a las hijas del misionero.
Yo miraba cómo se vestían, yo miraba cómo cantaban. Y una vez, yo me acuerdo, estábamos todos con ojos cerrados para la oración. Y yo estaba así. Así había aprendido de mi mamá y mi papá. Oraba así. Tenía como 12 años. Y yo abrí los ojos y miré que no debía abrir. Me estaba enseñando que no debía abrir los ojos, pero yo abrí los ojos. Y miré, y eso era en el culto. Y miré que la hija del misionero estaba así. Y oraba así. Y yo pensé, ¿será posible orar así? ¿Será posible que si yo no hago así, Dios también me escuche? Claro, yo no me hice esta pregunta racionalmente, pero en el fondo de mi pensamiento estaba eso. Quiere decir que si yo no hago así, Dios me escucha mismo, Dios me escucha mismo así. Yo aprendí mirando, no racionalmente, pero hasta hoy yo me acuerdo tanto que me acuerdo hasta la cor de la blusa que ella tenía en ese momento. Es muy claro para mí que ahí aprendí que si yo hago así, Dios me escucha también. Que si yo estoy acostada y estoy orando, si estoy de rodillas, que Dios me escucha de todas las formas. Eso aprendí una cosa muy sencilla, puede parecer, ay, Soraya, ¿qué es eso? Pero es muy sincero de mi parte. Yo creía realmente que tenía que estar con las manos así, para que Dios me escuchara. Así como yo trabajé muchos años como maestra de niños y niñas también, maestra de enseñanza religiosa, que es una cosa obligatoria en Brasil. Y yo soy maestra de música, era maestra de música en la escuela, pero después me invitaron a trabajar también con enseñanza religiosa. Y yo hacía a veces cultos y cosas así. Y me acuerdo también que había algunos niños que decían a los otros, tienen que poner las manos así. Vamos a orar, tiene que poner las manos. Todos estaban así. Si no ponen la mano así, Dios no escucha. Que es una cosa que para nosotros en Brasil las manos así son más de la tradición católica. Y las manos así son protestantes. Y las manos así tal vez sean pentecostales, como muchos de ustedes son, ¿no es verdad? Y así se va aprendiendo que Dios escucha, que Dios nos escucha. Entonces es maravilloso eso. Pero miren, cómo es importante tener en cuenta que la gente que viene nueva, invitada, mira cómo lo hacemos. Por ejemplo, ellos miran cómo está el espacio. ¿Qué tenemos ahí en la frente? ¿Está la batería en el centro del espacio litúrgico? Es lo más importante. Ay, la batería es lo más importante, está bien en el centro. ¿Entienden lo que quiero decir? Es una cosa simbólica. La gente no está racionalmente pensando, pero mira y con eso aprende una información sobre esa iglesia. Ahora, cierren los ojos un momento. Cierren los ojos. Y piensen en su comunidad, en su congregación, en su iglesia. Primero, ustedes piensen, se den cuenta cómo es el espacio, cómo está organizado el espacio. Imagínense que ustedes están llegando por primera vez y miran ese espacio. ¿Qué pueden descubrir, saber sobre esa iglesia solamente mirando ese espacio que tienen ahí? Ustedes conocen muy bien, tal vez hasta fueron ustedes que lo organizaron. Ustedes tienen certeza que eso que la iglesia quiere enseñar está ahí en ese espacio, lo más central. Ahora, sí hay, no sé si hay, pero tal vez sería posible hacer o necesario hacer algún cambio para que el mensaje principal fuera más claro por el espacio. Y adelante, piensen en lo que, las acciones que se hacen en el culto. Solo imaginen, acuérdense de uno de los últimos cultos que ustedes estuvieron. ¿Qué acciones fueron hechas ahí en ese momento?
¿qué piensan ustedes que las personas invitadas de afuera que no conocen la iglesia aprenderán con esas, sobre la comunidad con esas acciones? Muy bien. Vamos a seguir. Pueden abrir los ojos. Y vamos a seguir con esos pensamientos, vamos a seguir adelante con eso. Ahora tenemos más 20 minutos y en ese tiempo me gustaría escuchar un poco más de ustedes, como así, algunos pensamientos sobre en esa clase de hoy, que es solo una introducción. Alguna cosa nueva, alguna cosa que van a llevar, a veces surgió una duda, una pregunta que van a llevar para otro momento, no necesitamos responder todo ahora, ni, no sé, algunas impresiones que tienen sobre lo que hicimos hoy en la tarde. O tal vez me puedan decir, estoy curioso o curiosa sobre tal cosa en qué dirección vamos con tal tema o con tal cosa. Por favor. Profe, una de las cosas que me puse a pensar es que a veces nosotros hacemos el culto del amigo, le llamamos. Invitamos a todos los amigos, motivamos a la iglesia que traigan a los vecinos. Pero hay algo que me puse a pensar ahorita que usted dijo que cerramos ojos, es que hay algo que yo he notado, que el sonido lo ponen elevadísimo. Los músicos intentan como llevarse el show. Y bueno, yo soy pentecostal, yo levanto las manos, yo estoy contento, el grito, digo un amén con todo. Pero volteo a ver para atrás y miro a los invitados como... Entonces, no sé, como que, de verdad, hay un problemita ahí, no sé, ¿verdad? O hay como que reinventarnos esa parte. Eso sería. Sí, qué bueno. Sí, mira, usted tocó en un tema que es uno de mis temas. Usted se acuerda que al principio yo dijo que mis estudios de maestría y doctorado fueron con bandas de jóvenes en la iglesia. Usted no tiene idea de cómo me involucré en ese tema del volumen, sobre todo. Y eso es independiente si es una iglesia, si su iglesia es pentecostal o no. Nuestra es bien tradicional, pero es el mismo tema. Vamos a hablar sobre eso cuando más adelante vamos a hablar sobre el espacio del culto y ahí vamos a llegar también a esas consideraciones. Pero es muy importante, escríbalo, por favor, escríbalo y no olvide. Vamos a traer ese tema otra vez. Por favor, Sandra. Ya se aprendió mi nombre. Sí. Yo tengo una gran amiga en Brasil que se llama Sandra. Ya. Una persona con quien yo aprendí mucho, entonces no voy a olvidar su nombre. Que teníamos cerrados los ojos para la honra y gloria del Señor. Yo soy Ujier, estoy en la puerta principal. Y a veces pues la música como que bastante distrae. Incluso cuando yo inicié, como dice usted, yo me fijaba en cómo oraba la pastora o en los hijos de la pastora. Yo hacía todo lo que ellas hacían, pero de repente como se abría los ojos así escondidos y miraba que dije, ¿cómo es eso? La hija de la pastora, y mira, está platicando con la otra, ni siquiera está haciendo lo que dice. Entonces decía, ¿y cómo es eso? Pues yo también me voy a poner a platicar, decía, o será o no será, pero la verdad es que sí, la organización es muy importante cuando uno, pues en mi caso que estoy en la puerta principal, me doy cuenta de todo lo que está pasando en el panorama. Entonces, cuando hacemos las reuniones, yo pongo mi situación y digo, mira hermanos, observe esto, y no es correcto. Entonces, sería bueno que usted hablara pues con los hermanos para que,
La verdad es que cuando uno quiere orientar, aunque sea yo la ujier, que estoy en la puerta principal, no es escuchado. A quien escuchan es al líder, es el pastor en este caso, o al encargado de la dama, el caballero, al presidente, pues le digamos al encargado de los diferentes ministerios. Entonces yo solo él me dice, anote, hermana, todo lo que usted ve que no es correcto y en eso vamos a trabajar para mejorar. ¿Ves? Porque cuando a veces yo, por ejemplo, al principio hasta me caía la gloria a Dios, aleluya, pero claro, con la música ni se escucha. Uno liando si ni se escucha. Entonces yo digo, no, tenemos que modular eso. Entonces es muy importante, ¿verdad? Mejorar algunos aspectos que faltan en la iglesia. Que el Señor la bendiga. Gracias, gracias, Sandra. Y creo que ese tema de la música va a surgir, va a regresar muchas veces. Ay, ay, sí, así es. Mi nombre es Félix Solís, soy pastor y nosotros en la iglesia estamos en construcción y mañana Santa Cena, pues. Todos los primeros domingos de cada mes hacemos la Santa Cena. Entonces, es bien importante eso que tocó como lo de la familia, hablar un poco de la familia, ¿verdad? ¿Qué tipo de familia somos y cómo tenemos que irlo integrando en una familia organizada, ¿verdad? Pero cuando dijimos, cerramos los ojos y si hay gente nueva, ¿qué pueden ver? Entonces, como una iglesia en construcción, podemos ver que falta, pues, materiales, ¿verdad? Pero también es importante con los diáconos, los servidores, que tienen años de estar en la iglesia, como usted dijo, la gente que llega nueva, el pueblo que llega, la comunidad que llega por primera vez, está viendo cómo lo estamos comportando, ¿verdad? Es bien importante eso, porque ¿qué es lo que hacemos si los portamos mal, si somos ya con tiempo? Que la gente se vaya, ¿verdad? Porque si los tratan mal afuera y lo tratamos con malas actitudes dentro de la iglesia, entonces la gente no está siendo atendida, ¿no? Me gustó esa parte y mañana vamos a hablar un poco sobre lo que estamos recibiendo hoy en la iglesia. Ay, qué bueno. Muchas gracias, Félix. Usted dijo, sí, de si alguien es tratado mal afuera y también adentro. Yo me olvidé inmediatamente de una experiencia, no mía, de un amigo mío. Yo tengo un amigo que es hijo de un pastor de otra iglesia, que no es pastor de la misma iglesia que la mía. Y él no se sentía muy bien en la iglesia que su papá era pastor y fue a buscar otra iglesia. Y hoy él está en mi iglesia ya más, nos conocemos ya como 15 años y él todo ese tiempo está en nuestra iglesia, ahí en Brasil. Y él una vez me contó que cuando llegó a esa comunidad, en esa ciudad donde conoció a nuestra iglesia, era una comunidad les voy a decir bien abiertamente, una comunidad de origen alemana. Todas las personas eran de origen alemana y era una comunidad muy, muy pequeña, porque es una ciudad donde no hay muchos alemanes en el nordeste de Brasil, una comunidad pequeña, solo de descendientes de alemanes o incluso alemanes mismos que vinieron a vivir por la playa y todo. Querían una vida tropical, vamos a decir así. Y él llegó a la iglesia. Pero él no es de origen alemán, al contrario, no es, no tiene nada que ver. Un mes participó de los cultos sin que nadie le dijera ni buenos días. Un mes. Después de un mes, como él ya venía de otra iglesia, ya era una persona que estaba acostumbrada con ese mundo de iglesia, a él sí le importó, pero mismo así siguió veniendo porque él dijo, sí, la predicación me interesaba, era la teología que yo quería escuchar, era la predicación que para mí hacía sentido, pero ni el pastor le dijo buenos días ninguna vez, no le dieron la bienvenida, nada. Después de un mes, él fue a hablar con el pastor. Dijo, mira, yo hace un mes que vengo acá y era una comunidad que no tenía mucha gente, o sea, todos
podían perceber que había una persona que no era de la comunidad. No había excusa, ay, son 3,000 personas en la iglesia. No, tal vez eran 30. ¿Cómo usted no miró que había una persona nueva? Miraron, solo que así. Y claro, él permaneció en la iglesia por otros motivos, pero si fuera una persona que estuviera veniendo como así, que sin ninguna ligación, ninguna tradición de frecuentar una iglesia, no creo que estuviera hoy en la iglesia. Porque con esa bienvenida, yo no iría. Yo que soy muy tímida, nadie me cree, pero es verdad. Yo que soy muy tímida, si me tratan así en un espacio, yo no regreso. No, la próxima vez digo, no, tengo miedo, no quiero ir, no voy más. No sé ustedes, pero para mí sería así. ¿Alguien más, por favor? Si no hay más nadie a decir por hoy, quiero decirles que sí, tuvimos ese tiempo bien bonito. Es Elis que está ahí. Qué bueno. Yo aquí estoy como estoy compartiendo. Déjame solamente. Vine a aprender con vos. Ay, todo al contrario debería ser, Elis. Me parece, gracias, me parece súper interesante y también interesante lo que el grupo te ha planteado, porque es cierto, la imagen de la familia, yo logro acompañar tu propuesta a partir también de la imagen que Nelson nos pone y de cómo él define culto, pero es interesante también en el camino que vas a entender un poco las dinámicas de la familia nicaragüense. Pero la imagen es desafiante y con todos los pasos que vos presentaste en cómo recibimos una persona en nuestra familia, o cómo es la dinámica de los encuentros en la familia, ¿no? Con la mesa, con la comida y con todo eso. Y el espacio litúrgico. Yo me sentí que tenía ganas de seguir en el curso con vos, porque digo yo, vamos por un camino muy interesante a partir también de lo que el grupo logró recibir de ti en esa introducción. Solo decirte gracias y yo me siento animada. ¿Ustedes? Sí, ¿verdad? Desafiadas, creo, desafiados, porque creo que pusiste algo que es muy interesante. El culto es la razón de ser de una congregación, pero a veces hace falta hacer análisis teóricos y prácticos de ese culto, y para eso están aquí el grupo y lo van a seguir en otros momentos también. Entonces, gracias, muy interesante. Gracias, Elis. Yo estoy muy contenta y como dijo al principio, yo sé, tengo hoy, por todo que escribí, porque yo ando siempre escribiendo todo, escribí aquí un montón de cosas y hay más, después quiero leer. Yo tengo plena certeza que vamos a aprender juntos y juntas mucho en ese curso. Yo estoy dispuesta y animada a aprender con ustedes y también compartir las experiencias. Y miren cómo las experiencias prácticas son importantes, que ustedes me van trayendo. En mi iglesia hacemos así, yo también, yo voy a contar muchas cosas. A mí me encantan las historias porque aprendemos tanto con las historias, que ustedes me cuentan historias y yo también voy a contar algunas a ustedes. Mucho gusto conocerles, mucha alegría siento de estar con ustedes. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo.